En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Sebastián Ocampo, que es un joven hacedor y además muy audaz, porque a mí me llevó muchos años tomar una decisión de hacer un foro del libro, como el que hacemos nosotros en Resistencia, y Sebastián vino, creo que hace 2 o 3 años que lo invitamos, y agarró la idea y ahí está, te veo, te felicito, la verdad. Hay que tener mucho coraje, mucha decisión, mucha voluntad, y hay que comprender además la necesidad de nuestro pueblo. Porque estas cosas que hacemos, no las hacemos porque tenemos ganas nomás, sino porque nuestros pueblos necesitan esto. Yo voy a intentar ahora una revisión de algunos de los aspectos fundamentales de la organización de esos foros y su vinculación con los 3 aspectos que yo creo que de alguna manera hacen a la labor intelectual, históricamente y yo diría cada vez más necesaria. Somos escritores, somos individuos, hombres o mujeres solitarios, que llegamos a la escritura a través de la mucha lectura. No hay escritor, no hay escritora si no hay un lector o lectora detrás. Cuando yo daba talleres hace años me decían, bueno, ¿qué hay que hacer para ser escritor? Tenés que leer. En realidad el que no lee no sabe, y menos literatura. No hay atajos. Y esto lo vamos aprendiendo con los años. Cuando somos jóvenes cometemos algunos poemas que no son perdonados por la vida, y después con nuestra autocrítica que se ocupa de dejarlos de lado, afortunadamente, para nuestro prestigio y para bien de la poesía. Después vamos escribiendo cuentos, que también son formas de prácticas narrativas en los que balbuceamos maneras de contar. Y bueno, con la madurez vamos llegando a la elaboración, si nos es dado ese don, a la elaboración de textos que pueden tener alguna significación. En la maravillosa novela Los Buddenbrook, Thomas Mann tiene un personaje memorable, el señor Leverkus, que él hace una distinción entre lo que él llama los dones y los trabajos. Los dones son los que tienen muy pocos en la historia de la humanidad. Él pone como ejemplo a Mozart. Mozart era un hombre que tenía el don de la música. Era un dotado natural. Y uno puede respetar enorme cantidad de músicos que son grandes músicos luego, pero que llegan a través del trabajo, del esfuerzo. No hay una comparación entre unos y otros, pero el don es algo que está reservado a los pocos genios de la humanidad. Ahora es curioso porque todos en las labores creativas, sea la música, la literatura, la pintura, el teatro, la danza, ponemos siempre como parámetro más alto a la gente que ha tenido esos dones. Yo creo que en las generaciones más recientes, aunque yo soy una generación obviamente anterior a la de Sebastián y seguramente muchos de quienes están acá, nos ha tocado convivir con un momento muy especial de la literatura, sobre todo en nuestro continente, la literatura latinoamericana, que no soy experto en otras literaturas, solamente un poco en la norteamericana y en la rusa, pero yo tengo la sensación, siempre la tuve, de que la literatura latinoamericana ha sido la literatura más potente que se dio en el mundo en los últimos 50 o 60 años. Del mismo modo que los anteriores 50 años, o sea, la primera mitad del siglo XX, sin duda, fue la literatura norteamericana la que marcó los grandes trazos. Y en cada una de estas generaciones hubo gente dotada, gente
de enormes talentos, y que han sido los que nosotros venimos emulando. Estoy hablando de literatura, no del libro. Y me parece importante esta división porque, como dice un amigo que yo tengo en Argentina, que es bastante malo en el sentido incisivo, es una persona muy irónica, muy dura. Él dice, el libro escribe cualquiera, y siempre hay para que pueda publicar un libro, cualquier persona publica un libro. Pero escritores o escritoras son pocos los que realmente tienen esa, no el anhelo, pero sí la posibilidad de trascendencia. El anhelo de trascendencia tiene todo artista, todo aquel que llega a una expresión artística. Y digo que estoy hablando de la literatura porque me parece que la literatura es anterior, es superior y será posterior siempre al libro. La literatura como el viaje, que la literatura es el viaje que es escribir, es un viaje al interior de la persona, es un viaje al interior de los lectores, es un llamado de atención, es un puente que se tiende a veces generoso, a veces muy duro, a veces cuestionador, y que nos ha dado, no tengo duda en decir eso, aunque puede resultar o parecer una enormidad, nos ha dado lo mejor del mundo, lo mejor de la historia de la humanidad, que me disculpen, y lo digo con respeto hacia otras disciplinas, lo mejor de la historia de la humanidad está en la literatura. Puede desaparecer el mundo, puede desaparecer todas las bibliotecas de la historia, pueden desaparecer todas las obras de arte, Dios quiera que no suceda, pero si aún existiera esa hecatombe, lo que va a quedar siempre es la literatura. Siempre van a quedar las obras que han narrado los episodios del derrotero de la vida humana. Uno podría recordar esa idea, creo que ha sido Borges que alguna vez la mencionó y que me parece muy atinada. Nosotros podemos no conocer la historia de Dinamarca, yo no sé nada de la historia de Dinamarca, pero yo leo Hamlet y yo comprendo Dinamarca. Y aunque no viaje nunca a Dinamarca, y aunque pasen los siglos de los siglos y se caiga el mundo, en Hamlet yo voy a tener una Dinamarca en la dimensión humana, más importante y más trascendente y a la vez eterna. Porque la literatura, y sobre todo la gran literatura, inexorablemente es eterna. Esta reflexión que hago no es demasiado original, quizá me disculparán si estoy diciendo en algunos lugares comunes. La siento necesaria de vincular con el otro aspecto que nos convoca hoy, y es que desde la literatura se ejerce, aunque uno no quiera, una docencia, que es una docencia cívica. Todo gran escritor, toda gran escritora, toda poeta, todo poeta, es de alguna manera un maestro. Hay un magisterio sobre sus lectores, involuntario, no autopropuesto, pero existente, inevitable. Y yo creo que un foro que de alguna manera celebra, convoca a partir de la idea del libro, yo quiero creer que lo está convocando del libro literario, desde la literatura. No seré yo quien ponga los límites, pero imagino que en el modelo que nosotros venimos trabajando hace casi un cuarto de siglo en el norte de Argentina, en nuestra ciudad de Resistencia, en el Chaco, donde nosotros acabamos de terminar el mes pasado el 23º foro del libro y la lectura. Nosotros lo trabajamos junto con la lectura porque en nuestra institución trabajamos lo que llamamos la pedagogía de la lectura, a la cual quiero después referirme también. Esta visión del libro literario no es una visión elitista, sino todo lo contrario. Lo que a nosotros más nos preocupa es cómo hacer que a las sociedades de nuestros pueblos, y el pueblo chaqueño del Chaco argentino no es demasiado diferente del Chaco paraguayo, del pueblo paraguayo en general,
como pasaba con las antiguas civilizaciones y pasa todavía con los pueblos originarios. A los collas de Salta y Jujuy no se les puede pedir un documento para cruzar a Bolivia, porque en Bolivia están los primos, los parientes. El pueblo mapuche en la Patagonia, hay una frontera entre Argentina y Chile, pero los mapuches no son ni chilenos ni argentinos, son mapuches. Y entonces, esas convenciones al pueblo guaranítico también le pasó un poco eso. El pueblo guaraní es un pueblo que trascendió lo que después iban a ser las fronteras delineadas y demarcadas. Y esa trascendencia tiene que ver con la lengua y tiene que ver con la escritura. La escritura como la versión fijada de lo hablado, de lo narrado, de lo contado, o de la visión idealizada del mundo, que de alguna manera sería eso, la poesía. En ese sentido, para nosotros trabajar la lectura es trabajar esta doble dimensión. Por un lado, la lectura, la literatura como creación y la lectura como completitud o completamiento de eso, porque el mejor texto del mundo, si no tiene que lo lea, pobrecito. Es decir, la lectura es la que completa la obra, no solo de creación, sino también toda la trascendencia que tiene o puede o quisiera o debería tener una obra literaria. Y el tercer aspecto de este es el docente. Estoy tratando de decir que literatura, lectura y docencia hacen a la política en su más elevada expresión. Voy a tratar de explicar eso. ¿Por qué quiero decirlo? En el primer foro del libro que se hace aquí en Asunción. No sé acá en Paraguay si es dulce, pero en Argentina es una moda muy perversa, igual que en México, en Colombia, lo he visto en varios países, de que la política es como una especie de mala palabra. Todos los políticos son corruptos, lugar común número uno. Que no debe de ser cierto, no estoy diciendo que sea verdad o no. Estoy diciendo esa fórmula, esas formulaciones muy instaladas en nuestras sociedades, que me imagino en Paraguay también. No, a mí la política no me interesa. Yo no quiero hablar de política. No, a mí no me vengan, esa cuestión de los políticos, a mí no me interesa. Esa negación de la política, en realidad es una negación de la vida colectiva, inconsciente, desde luego. En algunos malvados, que siempre hay, ha de ser consciente, y por eso se la fomenta. Pero la política no es la política en el sentido, digamos, de lo cotidiano, carnal, de lo votado, de lo que se vota o de tomar las decisiones. Esas son las fórmulas de alguna manera superficiales, las expresiones que va tomando la política como forma organizadora de la vida en sociedad. En sociología hay una diferencia entre lo que es una sociedad y lo que es una formación social. Formación social puede ser cualquier grupo, cualquier tribu que se reúne alrededor del chamán o de quien sea. Una sociedad requiere una determinada forma organizada, cuyas formas organizadas necesariamente son políticas. Política en el sentido griego, es decir, la organización de la polis, de la vida en comunidad. Esto que parece quizá una cuestión de perogrullo, en nuestras tres materias que estoy trayendo hoy a esta conversación, que tengo acá con unas cosas, pero prefiero ir hablando porque en realidad me doy cuenta de que quizá puedo exhortarlos más convincentemente desde esta tríada. Fíjense que voy a decirlo en estos términos. Que un pueblo, que una nación lea o no lea, es una decisión política. Si yo quiero que mi pueblo sea un pueblo lector, para que entre otras cosas sepa elegir mejor, para que entre otras cosas sea más participativo, para que entre otras cosas logre mejorar la vida comunitaria, la civilización, la democracia, la paz, es una decisión política que lea. Que un pueblo no lea también es una decisión política, de las más perversas.
A veces no hace falta que venga la persona maligna y diga voy a hacer que no lean los de tal comunidad. Pero con los hechos cotidianos, con la práctica de vida, lo que sucede es eso. Y eso ha sido uno de los grandes males que padecimos en nuestra América. Por lo menos lo que digo nuestra América en sentido martiano, ¿no? Del Río Bravo para abajo, esta es la América castellana, con todas las variedades lingüísticas y los enriquecimientos de decenas, centenares de lenguas originarias, que están vivas, que no se murieron a pesar de más de 5 siglos de conquista a cruz y espada, una conquista de hierro. No se murieron. Solo en mi país, fíjense que en Argentina mucha gente lo piensa, la gente viene a Buenos Aires, yo los extranjeros, yo lo veo mucho con los norteamericanos, con los europeos, vienen a Buenos Aires. Estuve en la Argentina, le digo, tú no estuviste en la Argentina, estuviste en Buenos Aires. En la Argentina hay un alto porcentaje de gente originaria. Hay 16 etnias de pueblos originarios vivos, con lenguaje, con poesía, con escritura y con demandas sociales, desde luego. La respuesta que se da es necesariamente una respuesta política. Que lean castellano, que se eduquen sus niños en la escuela es una decisión política. Que no lo hagan también, mantenerlos en la ignorancia, también es una decisión política. Se comprende esto. A la vez, fíjense, que si uno piensa en el tercer aspecto que estoy tratando de reflexionar, que es la docencia, el magisterio. Sí, sin duda, todos nuestros países, todos nuestros pueblos tienen, no hay país que no tenga Ministerio de Educación. El único país que no va a tener Ministerio de Educación a partir del mes que viene es la Argentina. Una obra maravillosa que nos está trayendo el actual presidente, que anteayer decidió que se cierra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Es exactamente así, no estoy diciendo nada que no esté en los diarios de ayer a la mañana. El presidente Macri decidió el cierre del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Ciencia. Desaparece. Eso es una decisión política. La decisión política de embrutecer una sociedad que había salido del embrutecimiento. La Argentina no tiene analfabetos. Yo, con todo dolor, tengo que decir que la Argentina, dentro de 5 o 10 años, vamos a volver a tener índice de analfabetismo como hace 20 o 30 años. La Argentina tuvo, junto con Brasil, con México, posiblemente también con Venezuela y con Colombia, pero básicamente con Brasil y con México tuvimos el mejor plan nacional de lectura que hemos tenido en democracia. Les voy a contar muy brevemente esto porque me parece interesante. Después de la dictadura, cuando cae la dictadura en 1983, una de las primeras medidas del presidente Raúl Alfonsín, que inaugura la democracia, es crear un plan nacional de lectura. Como su nombre lo indica, es un plan nacional de lectura. Es decir, el Estado nacional va a desarrollar políticas de lectura, políticas de Estado de lectura para recuperar a una nación que había sido muy lectora pero que había dejado de leer. Punto. Enseguida vuelvo a esto, hago llamada al pie. La Argentina es un país que siempre se tuvo por un país muy culto, muy lector. Y lo fue. Lo fue por una conjunción de factores que desde finales del siglo XIX hicieron que la Argentina tuviera un desarrollo industrial y comercial bastante europeo para aquellos años, hablando de hace 80, 90, 100 años. Y una de las industrias que más se desarrolló fue la industria editorial. Al mismo tiempo de una sociedad que generaba, que producía poetas, narradores, ensayistas, historiadores. Y a la vez se dio la maravillosa, si ustedes quieren, casualidad, de que durante las guerras mundiales, que afectaron obviamente a España,
madre de la lengua que hablamos, el castellano, porque nosotros en Argentina decimos que hablamos castellano, no hablamos español. Eso si quieren después hablamos de eso. Nosotros no hablamos español, hablamos castellano, que la misma Constitución española de 1978 democrática define que el Estado español tiene por lengua el castellano, respetando todas las otras lenguas locales, etc., pero es el castellano. Y ese castellano comenzó a ser impreso en la Argentina. Esa fue la razón por la que la Argentina tuvo ese, si ustedes quieren, ese valor agregado. Y además se vio que hubo generaciones de intelectuales muy interesantes. Fíjense que todo el pensamiento universal, la filosofía, la literatura, la poesía, la ciencia, la psicología, la sociología, todo lo que se escribía en el mundo se traducía al castellano en la Argentina. Porque era tiempo en que España estaba entre su guerra civil, entre el desastre que fue la posguerra civil. Es un país que se había enriquecido, la maravillosa cultura española del 19 y del comienzo del 20 se había empobrecido, y la industria también. Y el centro de producción de materiales impresos en castellano y todo lo que se traducía, los españoles, los rusos, los norteamericanos, los que ustedes quisieran, se traducían en Argentina. Esto hizo que la Argentina fuese un país, obviamente, muy lector y muy culto. Y fue además un país exportador de esa cultura. Suele olvidarse, pero en los años 50, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, a quien tanto se condena, el segundo valor de exportación de la Argentina, después del trigo, eran los libros. Toda América y España leían revistas, libros y todas esas producciones que se hacían ahí. Bueno, esto generó un paradigma lector, que yo estoy seguro que aquí en Paraguay, como sé que esto sucedió también en Chile y en Uruguay y en otros países que somos realmente hermanos, y quizás los más hermanos porque somos vecinos, porque estamos muy vinculados. Fíjense que lo que en realidad nos iba hermanando eran actitudes que tenían que ver con la inmigración, por un lado, y con los criollos. La fusión del criollo con el inmigrante, que fue muy grande en todos nuestros países. No conozco las cifras de inmigración de Paraguay, pero sé que en Uruguay y en Argentina fueron enormes. Estoy hablando de millones de personas que durante décadas llegaban de Siria, de Alepo, de Ucrania, de Inglaterra, de Italia, de Galicia, de donde quieran. Eso fue extraordinariamente nutricio, también en términos culturales. ¿Por qué? Porque como bien lo señala la literatura argentina, en una obra de un uruguayo, de Florencio Sánchez, el gran dramaturgo uruguayo, Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor es la demostración del paradigma, es decir, mi hijo el doctor es un inmigrante cuyo hijo él quiere que sea doctor porque él es analfabeto en su lengua y también le cae en la lengua de inmigrarse. Y el sueño de ser doctor es: tenés que leer, tenés que estudiar para llegar a ser lo que yo no fui. Es paradigma. Son datos, están en todos lados. Yo no inventé eso, tampoco lo descubrí, pero algo pasa que esto está oculto. En la Argentina, todos los sindicatos obreros, desde mediados del siglo XIX, todos eran básicamente alemanes, gallegos, italianos, eran las tres etnias, judíos y árabes, que eran las etnias más poderosas de inmigrantes. Todos los sindicatos se crearon, ¿saben dónde? En bibliotecas. ¿Y saben lo primero que hacía el nuevo sindicato?
Supóngase que en el sindicato de zapateros se reunían para fundar el sindicato de peluqueros. La primera decisión era crear su propia biblioteca. Es decir, que había un paradigma. A tanto digo que todos los clubes de fútbol de la Argentina, Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Vélez, que ustedes conocen y quieren o no quieren, todos se crearon en biblioteca. Y una de las primeras cosas que existían en los clubes, además de la canchita, era la biblioteca. Todavía muchos, infinidad de clubes en las provincias de Argentina están la canchita y al lado está el bar y al lado está la biblioteca. Son los 3 factores de nucleamiento social, cívico-social. Y al mismo tiempo esto, de la mano de la gran invención del presidente Domingo Faustino Sarmiento, que está vinculado ya a la República del Paraguay, él vino aquí, fue el presidente argentino que terminó con la miserable guerra de la Triple Alianza que a nosotros los argentinos nos avergüenza, como debería avergonzar a brasileños y uruguayos también. Fue si el presidente Bartolomé Mitre fue el belicoso y uno de los responsables, junto con el duque de Caixa de Brasil, de la destrucción de aquel Paraguay del siglo XIX, el presidente Sarmiento fue el que sucedió a Mitre y en menos de 5 meses terminó con la guerra. No solo eso, Sarmiento vino a vivir a Asunción, murió en Asunción años después. Y fue trasladado los restos de Sarmiento hasta Buenos Aires, donde está enterrado en una cañonera paraguaya que llevaba la bandera argentina y la bandera paraguaya. Estos detalles están ocultos, que no se recuerdan. Tienen que ver también con la historia de la lectura, con la historia de la literatura. La primera gran novela argentina la escribió Domingo Faustino Sarmiento, Facundo, la obra más estudiada, junto con el Martín Fierro, de toda nuestra literatura. Entonces, ese paradigma es el que hizo ese mito o lo que quieran, pero que fue muy difundido, que la Argentina era un reservorio cultural, digamos, que además dio grandes actores, que los dio toda América, de nuevo, pero bueno, la generación de Victorio Campo, de Bioy Casares, de Borges, de Malella, además, Cortázar después, bueno, dieron una literatura realmente significativa para la lengua castellana. Y eso también se hacía en otras lenguas, en Uruguay, en Chile, grandes autores, estuvo aquí con Pablo Neruda, Gabriel Mistral, los dos primeros premios Nobel de literatura que tuvo nuestra América, junto con Miguel Ángel Asturias de Guatemala. Para complejo argentino, más que nunca tuvimos eso, mucha gente siempre soñó que fuera Borges o Cortázar y no se dio. Pero lo que quiero significar es que ese paradigma fue atropellado brutalmente por las dictaduras y sobre todo por la última dictadura. La última dictadura convirtió al libro del objeto de ascenso social, de deseo, de anhelo familiar a que a través del libro se produzca el desarrollo y el crecimiento y el ascenso de los hijos y nietos. La dictadura convierte al libro en el responsable de todos los males del país, de la violencia, de la persecución. La Argentina tuvo entre 1976 y 1982, en 6 años, más de 140 escritores, poetas, periodistas, ensayistas, desaparecidos y asesinados. Se quemaron grandes bibliotecas, se quemaron editoriales enteras. Una de las más grandes editoriales argentinas, que era de origen español, la editorial Losada, donde se publicó la serie, la colección Astral, que fue una de las mejores colecciones de literatura que todavía se consiguen en librerías de viejo. La dictadura quemó todo eso, en el 76. Así que nada en términos históricos. Se quemó el Centro Editor de América Latina, digo, se quemó, se incendió en las calles, en las plazas, millones de libros, es decir, todo el acervo de esas editoriales. El paradigma que era leer para crecer pasó a ser todo lo contrario. No leo, escondo, tiro el libro. Lo quemo porque el libro que vienen a buscar en mi casa me puede condenar.
Y efectivamente así fue. Esto coincide además con el momento en que aparece como el nuevo mal educador de la sociedad, que es la televisión, en los años 70. Este fenómeno que yo estoy contando, el fenómeno argentino, pasó lo mismo en Chile, pasó lo mismo en Paraguay, pasó en Uruguay, en Perú, en Ecuador, en Brasil, donde quiera. De manera más sutil o menos sutil, más brutal, pero pasó lo mismo. Viene a la par de un descuido de los valores culturales de esos pueblos. Miren lo que pasó anteayer en Brasil. La tragedia del incendio en el museo más importante de América Latina. Es una tragedia atroz lo que pasó. ¿Por qué pasó? Porque el Estado se ausentó, no se cuidaron las cosas, no había ni siquiera matafuego. Tuvieron 6 horas de fuego hasta que empezaron a llegar camiones de bomberos con agua, porque los libros venían sin agua. Eso está en los periódicos. Ayer lo habrán leído, yo lloraba al leer eso. Estoy tratando de decir que estamos hablando de política. Que una nación lea es una decisión política. Que una nación no lea también es una decisión política. Las dictaduras decidieron que nuestros pueblos no lean. El actual presidente argentino decidió que la Argentina no lea. Una de las primeras cosas, las primeras decisiones del nuevo gobierno, diciembre de 2015, una de las primeras decisiones fue eliminar el Plan Nacional de Lectura. Plan Nacional de Lectura que durante muchos años entrenó docentes, abrió escuelas, generó bibliotecas. La Argentina tiene más de 26.000 bibliotecas escolares. ¿Qué va a pasar con ella ahora? Quedarán ahí con los libros juntando polvo. 26.000 bibliotecas escolares. Que atendía el Plan Nacional de Lectura, abasteciendo de libros nuevos, llevando escritores, escritoras, poetas, a que tuvieran vínculo directo con los estudiantes, con los chicos, con las chicas. En Brasil el Plan Nacional del Libro de Lectura también. Yo fui asesor del Plan de Brasil. Extraordinario, gigantesco. Por algo dice mucho brasileño Fontana, ¿no? Pero esto es una decisión política. Alguien decidió que los brasileños y los argentinos no lean. Con toda franqueza y con toda sinceridad, desconozco si Paraguay tiene un Plan Nacional de Lectura, si lo tuvo o lo va a tener. Ojalá que sí. Pero tenerlo o no tenerlo será una decisión política. Y un foro como ese, Sebastián, es un puntapié inicial extraordinario para esto. Ojalá este foro, con los años, espero que me sigan invitando y volveré y me sentaré ahí a ver con ustedes, para que estos foros sean avanzadas en este sentido. Verdaderas avanzadas. Como lo estuvo teniendo México, es uno de los planes que mejor funcionó y que todavía perdura. Y que ahora esperemos que con las nuevas autoridades también continúe. Digo todo esto porque educar a nuestros pueblos, combatir el analfabetismo, instalar la literacia. Literacia es un vocablo que nuestra lengua no tiene, pero que la tomamos de literacy del inglés, o literacy del francés, o literacia del portugués, que ellos sí tienen. En la lengua castellana todavía no existe, va a ser en cualquier momento, va a ser admitido. La literacia es el hecho de llevar la literatura, la mejor literatura, la lectura literaria, instalarla en los pueblos, en nuestra sociedad. Es decir, se supone que la educación elemental, aquí en Paraguay, en Argentina y en la China, lo primero que da la educación, acá de maestros y maestras, lo primero que hacemos es
instruir lo que llamamos instrucción básica o instrucción pública, es decir, enseñar a leer y escribir. Todos los niños que van al primer año de nivel primario aprenden la A, la B, la C, A, E, I, O, etc. Como cada canon o cada currícula nacional lo determine, pero es lo primero que se hace. Bueno, eso se llama instrucción, o sea, la primera instrucción para enseñar a leer y escribir. Ahora, la literacia es un paso posterior, es un paso más sofisticado. Es decir, cuando ya aprendiste a leer y escribir, ¿cómo llevamos a esos lectoescritores jóvenes, inducirlos hacia la mejor literatura de su país, de su continente y universal? Y todos nuestros países, Paraguay obviamente incluido, han venido creciendo a través, en gran medida, de la obra de creación de varias generaciones. Yo tuve la fortuna, acá tengo un paréntesis personal, yo estoy muy vinculado a Paraguay desde muchísimos años. Vine desde chiquito, vine acá con mi papá, con mi familia, por distintas razones, una familiar, teníamos unos parientes en el interior, es decir, y acá en Resistencia, acá cerca, el médico de la familia era Manolo Jiménez, que era un médico paraguayo, exiliado, y mi dentista era paraguaya, y no sé, los amigos de mi papá eran paraguayos, y además un amigo de la casa era el mayor Bartolomé Araujo, que fue el líder de la revolución de 1947, derrotada, y yo escribí el libro, que usted por ahí habrán oído nombrar, La Revolución en Bicicleta. Curiosamente, la primera novela que yo publiqué es una novela paraguaya. La vida además fue muy generosa conmigo, yo tuve la fortuna de ser buen amigo de Augusto Roabastos, uno de mis maestros. Lo visité cuando él ya pudo volver a Paraguay. Tuve muy buena relación con uno de los grandes poetas paraguayos, Elvio Romero, que vivía en Buenos Aires, un hombre muy generoso y a quien yo visitaba cada tanto. Y me han honrado con su amistad algunos que están acá, como René, Guido, también el Llobera en su momento. Es decir, siempre tengo un vínculo bastante cercano. Juan Manuel Marcos, autor de la historia de Gunther, una de las obras paraguayas debe ser más traducida del mundo. La historia de Madame Lynch, una novela estupenda. Bueno, fue compañero mío en una universidad en Estados Unidos, nos hicimos amigos para siempre. Quiero decir, el vínculo con el Paraguay para mí ha sido tan natural. Yo a Paraguay vengo 2, 3, 4 veces al año y por mí el día todos los fines de semana. Quiero decir, me siento en mi casa, yo acá, yo no soy extranjero en Paraguay. Y entonces, este conocimiento me permite decir que la literatura paraguaya también ha sido mi literatura. ¿Cómo ha sido también la literatura chilena o la brasileña inclusive? La uruguaya, no digamos, Uruguay, sobre todo Montevideo y Buenos Aires son dos ciudades, una es el barrio de la otra, el suburbio de la otra ciudad. Esta creación literaria extraordinaria que tenemos, solamente a través de las labores de la literacia que nosotros trabajamos como pedagogía de la lectura en los últimos años, empezamos a trabajarlas como proyección para subir al nivel de nuestros lectores y lectoras. Esta es una tarea educativa. Educar es, de alguna manera, desde esta perspectiva, llevar la literacia a escuelas y universidades. Como se hace a través de lo que llamamos la pedagogía de la lectura, que es una disciplina nueva. Nosotros, en nuestra fundación, tenemos el Instituto de Estudios Superiores, hemos sido pioneros en la Argentina. Hoy hay varias otras instituciones, pero fuimos los primeros que instalamos la pedagogía de la lectura y la estamos trabajando y desarrollando. Y los resultados son extraordinarios. A través de postitos, a través de seminarios, cursos que damos, algunos incluso virtuales, es decir, tenemos alumnos en toda
en toda nuestra América, llevando esta perspectiva realmente innovadora, en la cual creo, y voy a tratar de decirlo, no sé cuánto llevo hablando, me van a disculpar, como le decía aquel prisionero al emperador Pedro I de Portugal, discúlpenme si no supe ser breve, pues yo diría que la literatura en proceso de crear lectores, asistida por una labor educativa fundamental, forman la tríada de la que yo empecé a hablar y que quería ir cerrando. Y que creo que un foro como este, lo digas o no lo digas, tiende a esto. El día que vos cumplas también tu foro 25, el 30, yo no voy a estar, tampoco voy a estar en el cielo, pero desde algún lugar te voy a estar mirando. Y voy a estar apoyando el hecho de que con los años el servicio que va a dar este foro a la República de Paraguay va a ser extraordinario. Extraordinario. Aunque va a ser difícil, va a ser difícil. Nosotros hoy tenemos una recepción de gente extraordinaria, vienen de todas las provincias de Argentina, vienen desde Ushuaia, desde de toda la Patagonia, desde el norte, vienen desde Chile, desde Paraguay, desde Brasil. Bueno, son 20 y pico de años trabajando. ¿Y por qué? Porque lo que estamos haciendo es una reinvención, no de la literatura como acto creativo, de los dones o de los impulsos creadores, sino desde una perspectiva política en el más elevado de los sentidos. La literatura llevada a la lectura, al fomento de la lectura en países que están desvalidos, que han tenido generaciones de dirigentes políticos, sociales, económicos, profundamente sumidos en la ignorancia, por conciencia, por estupidez o por lo que sea. Voy a terminar con algo que suelo ejemplificar en este tipo de conversaciones. Miren, en general, los planes nacionales de lectura, los planes de lectura, puede ser un plan nacional, puede ser un plan del Club Cerro Porteño, que tiene un plan de lectura, ¿por qué no? O puede ser el plan de la biblioteca XX, está bueno. Los planes de lectura en general apuntan a que los niños lean. Lo primero que se hace, la gente se reúne, a ver, tenemos que decir que los chicos lean. ¿Cómo hacemos para que los chicos lean? Vamos a juntar un jardín de infantes, vamos a ir a la escuela con los grados menores para que empiecen, tenemos que hacerlos leer. Y se plantea como un problema la lectura de los niños. ¿Y saben qué? El problema de la lectura no son los niños. El problema de la lectura son los grandes. Que les queda fenómeno y comodísimo decir el problema de los niños. Miren, hacer leer a un niño es lo más fácil que hay. Acá debe haber padres, madre, abuelo, abuela. Cualquiera de ustedes que agarró un librito una noche y le leyó al nieto, al hijo, un cuentito ilustrado, lindo. El chico va a estar encantado. ¿Te gustó el cuento? Claro que me gustó, leerlo. Pregúntenle a un niño que le han leído un cuento si quiere que le lea el otro. Seguro va a decir, claro que quiero más. Y mañana a la noche quiero que me lea otro. Mira cómo se olvidan, padre. Mira así. ¿Cuál es el problema de hacer leer a un niño? El problema de la lectura son los grandes. Son los grandes los que no leen. Los que hacen zapping en la televisión, los que vienen y dicen, no, yo vengo muy cansado todo el día trabajando, me voy a poner a leer. Pero se ponen 4 horas a ver como un estúpido de televisión. Ese es el problema. Profesionales de todas las disciplinas que ya no leen, le dieron en la facultad, le dieron para hacer lo que son, ingenieros, médicos, abogados, y después dejaron de leer. Y esto después tiene consecuencias sociales y obviamente políticas. Entonces,
La gran tarea es hacer una sociedad lectora, constituir una sociedad lectora. El Estado tiene un rol que cumplir y depende de nosotros que lo cumpla, pero aún así no es el Estado el que va a crear lectores. Somos nosotros, somos nosotras. Cada persona que lee, que mejora el nivel de su lectura, que recomienda, que habla, que tiene la paciencia amorosa de leerle en voz alta a quien quiere. Ese es el heraldo de la lectura, ese es el camino. Si hay además un plan nacional lector donde el Estado provee material, entrena, enseña, educa a los educadores y abre espacios en bibliotecas, en escuelas, en universidades para la lectura, los resultados son extraordinarios. Hay muchos países que lo han hecho. Lo han hecho a lo largo de generaciones. Y a veces es doloroso cuando uno ve en nuestros países, vemos que siempre se nos compara, vieron que siempre se nos compara con Finlandia o con Suecia o Dinamarca. Y que lo cual es una canallada, es para dejar ponernos en ridículo. ¿Qué va a salir Argentina, Paraguay o Uruguay en un listado de la OCDE, que además es una institución económica, no siquiera educativa, para ver, y vamos a estar siempre en el puesto 84, en el 68, en el mejor de los casos? Siempre vamos a salir mal. Porque ese no es el camino. Ahora, ¿cómo han hecho esos países que tienen tradiciones, que tienen estabilidades, que tienen dinero para sus planes de lectura, donde hay una consistencia porque hay una decisión política? Hay una decisión política en Francia, que Francia no puede ser un país ignorante, y no lo es. España, que es el país que más problemas tuvo internamente en los últimos años, también lo tiene. Tiene una dirección general del libro que podrá usarse más, podrá usarse menos, pero hay una dirección general del libro, que es el nombre lo que dice. Es un ente del Estado. Tiene el Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es el instituto que promueve la lengua de Cervantes, que es el castellano, no es el español, ahora le llaman el español por otra cuestión. Pero es el castellano. Es decir, Europa tiene esa conciencia y esa tradición, nosotros en América no. Y tenemos que hacerla. Yo quería decir todo esto por un foro del libro. Yo no puedo hablar del libro si no hablo de todo esto que le dije. Porque si no estoy hablando de un producto, una cosa que se cose y se descose, o ahora como es moda, a ver si el libro electrónico es mejor o es peor. No es peor ni es mejor, es lo mismo. Nada más que en vez de leer un papel va a leer una pantalla, no tiene ninguna importancia esa discusión, no le hagan caso a esa discusión. Es una mentira, es un engaño más. Como cuando debe haber acá, me imagino, bibliotecaria, docente. No, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad de la información. Y el mundo está cada vez más desinformado. Si hay algo que caracteriza al mundo moderno es la comunicación. Y esta es la sociedad de la comunicación. La sociedad de la comunicación de la información es el negocio de algunas multinacionales que se divierten en platales y mantienen a todos los pueblos de la ignorancia. Si no nos damos cuenta, somos nosotros muy ignorantes. Muchísimas gracias.